Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Marco Aurelio. Feliz día para todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma digital. Es un privilegio para la Escuela de Posgrado de la Universidad Evangélica del Salvador presentar el primer foro virtual de bioética titulado Fundamentos, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para dar inicio a esta actividad, invito a la licenciada Elizabeth Torres, coordinadora de la maestría en metodología de la investigación, para que brinde palabras de apertura. Buenos días, muchas gracias. La maestría en metodología de la investigación científica está agasajada este día. Damos inicio al foro Bioética en Investigación, realmente un tema muy importante para el campo de la investigación científica en el país y en el mundo. Quiero dar la más grande bienvenida al doctor Lino Carmenate y le agradecemos mucho, especialmente por compartir todo ese conocimiento y su experiencia en el campo de la bioética. Sin duda será de gran apoyo y formación para nosotros conocer todo el aporte que él ha tenido y sus conocimientos especializados. También quiero felicitar al doctor Salvador Sorto y a los estudiantes de la Cátedra de Bioética por organizar este magnífico evento. Realmente ha dado mucho realce al campo de la investigación científica y los felicitamos a todos ellos. A las personas que nos acompañan en redes sociales, realmente les agradecemos mucho. Seguramente este foro será de gran interés en el proceso formativo. Así es que les damos la bienvenida a cada uno y a cada uno de ustedes. La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más que la propia investigación. Glenn Theodore Seaborg. Esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de una excelente especialista en la investigación científica, el doctor Lino Carmenate, doctor en medicina, especialista en fisiología normal y patológica y neurofisiología clínica. Tiene un máster en salud de los trabajadores, un máster en demografía y desarrollo. Es director nacional del programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, Trabajo y Ambiente, miembro de la Junta Directiva y asesor de formación académica e investigación científica de la Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. Es también coordinador del Comité de Investigación Científica de la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional, presidente de la Fundación Laboren Exercen, gerente de proyectos de GESCO, Gestión y Consultoría en Salud, Trabajo y Ambiente, consultor para temas para el euroempleo de la Unión Europea. Desde la República de Honduras, en este momento se encuentra en México. Cedo la palabra al doctor Lino Carmenate con su ponencia titulada Bioética en Investigación. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Yo les agradezco infinitamente. Bueno, primero a la doctora Adriana Rivas por hacer el contacto conmigo e invitarme a hacer esta presentación. A la licenciada Elizabeth Torres, la coordinadora de la maestría en metodología de la investigación científica de la UES. Al doctor Salvador Sorto por ser el profesor de la cátedra de ética y darnos este espacio, ¿verdad? Este pequeño espacio para poder compartir un poco algunas reflexiones, algunos conocimientos y sobre todo algunos elementos prácticos que hemos ido recogiendo en el camino. Primero que nada, yo me siento feliz. Yo generalmente estoy feliz porque intento llevar a la práctica las cosas que conozco, no solamente porque muchas personas lo tratan a uno de experto, de súper conocedor. Yo creo que las cosas uno se siente feliz y contento y muchas veces realizado como profesional, no solamente porque sabe, sino porque es capaz de hacer el bien, ¿verdad? De hacer el bien, de poder transmitir el conocimiento que uno ha adquirido y además hacerlo de una manera adecuada, de una manera correcta.
respetando ciertos principios, ciertos valores, ciertos elementos morales, porque la ética está en todas partes, ¿verdad? Está en todos los momentos de nuestra vida. Somos o no somos éticos, o sea, no podemos estar, no estamos a media. Entonces, algunas cosas importantes. Una de las cosas que a mí me interesa siempre en estos temas de formación son un poco entender los intereses que tenemos las personas que estamos, por ejemplo, en maestrías o que cursamos maestrías de investigación, maestrías que están relacionadas con la ética, maestrías que están relacionadas con la metodología, el método de investigación. Y una de los principales resultados cuando yo hago mucho trabajo de investigación es que los resultados que uno quisiera, los resultados que uno tiene no son los que quisiera. Yo, por mi experiencia, más o menos en estos, por lo menos al principio, ¿verdad? Cuando empezamos los temas, todos estos temas, aproximadamente entre el 65 y el 70% de las personas no muestran, o sea, refieren que no les gusta o no muestran mucho interés por estos temas. ¿Ya? Siento que bueno, gracias a Dios, que va disminuyendo con el decursar, ¿verdad? Del tiempo. Va disminuyendo y al final de cursos, de maestrías, las personas dicen, qué bueno, o sea, no me imaginaba yo que la ética, la investigación tuvieran este alcance, ¿verdad? Como decía alguien, la mente es como un paracaídas, una vez abierta es difícil de cerrar. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención a mí es que cuando uno intenta adquirir ciertas competencias en ciertas áreas, ¿verdad? Las competencias básicamente están formadas por 4 elementos importantes, ¿verdad? El conocimiento, el entendimiento, las actitudes y las prácticas. Y en lo que más yo he encontrado problemas es el entendimiento y la práctica. ¿Qué pasa con el conocimiento? El conocimiento tenemos de memoria, pero el problema es llevarlo a la práctica. ¿Cómo podemos transformar la realidad, que es al final el principal objetivo que tenemos, ¿verdad? Como persona, transformar de manera positiva la realidad? ¿Cómo podemos en un momento determinado llevar todos los conocimientos, ¿verdad? Entenderlos de una manera adecuada, de una manera correcta y poder tener las actitudes necesarias para llevarlo a la práctica? Y una de las cosas, ¿verdad? Que, bueno, 3 objetivos me he propuesto en estos 30 minutos que vamos a compartir. Uno es motivar sobre la aplicación y la utilidad de la ética y específicamente sobre la bioética, ¿verdad? Motivarlos. Yo estoy convencido que muchas han intentado motivarlos. Seguro que muchísimos están ya motivados con estos temas. Segundo, establecer aplicaciones de la ética o de la bioética, específicamente en el campo o en el tema de la investigación científica. Tercero, reconocer los elementos principales para entender en la práctica la ética, la bioética y en la investigación científica. Básicamente estos 3 objetivos son objetivos bastante abarcadores, por tanto intentaré cumplirlos, ¿verdad? Cada uno de ellos. Hay una cosa que está clara, ¿verdad? Todas las decisiones, los profesionales, específicamente los profesionales que nos dedicamos a la interacción con personas, tenemos, bueno, los profesionales de la salud, los profesionales relacionados con la investigación biomédica, las decisiones que tomamos afectan directamente a la salud y la seguridad de las personas, pero no solamente a las personas, sino también a las organizaciones, también a la sociedad en conjunto. Y cuando hablamos de que afectan a la salud y la seguridad, estamos hablando de términos, ¿verdad? De conceptos, de categorías tan importantes como calidad de vida, como bienestar, como desarrollo humano sostenible. O sea, categorías que están en el centro del desarrollo, no solamente de las sociedades, sino también de los individuos, de las personas, ¿verdad? Como parte importantísima, parte central de la sociedad. Y después, las premisas fundamentales para esta toma de decisiones, me gusta entenderlo así, son primero el pensamiento crítico, pensamiento analítico, el desconocimiento de las prácticas que carezcan de evidencia empírica, verificable y contrastada, y la garantía de servicios de calidad científicamente contrastados, ¿verdad? Todo esto
acompañado, por supuesto, del trato humano y digno a las personas con las cuales interactuamos. Hemos estado un año difícil, hemos tenido un año difícil, muy difícil este año, y entre las cosas que hemos visto es que muchas veces no estamos preparados para enfrentar de una manera adecuada las dificultades. Muchas veces creemos que sí, que podemos, y a veces pues, en el medio del camino nos damos cuenta que nos faltan herramientas, que nos faltan a veces capacidades, que nos faltan competencias, por mucho que uno haya estudiado, por mucho que uno haya trabajado, que uno haya aplicado todo esto en la práctica, nos faltan todavía elementos importantes, imprescindibles para poder tomar decisiones, ¿verdad? Basadas en estas premisas, ¿verdad? Pensamiento crítico, el desconocer, ¿verdad? No aplicar, no recomendar prácticas que carezcan de evidencia empírica, evidencia científica verificada y contrastada, garantizar siempre servicios de calidad, a pesar de a veces no tener los recursos necesarios, debemos de hacer todo el esfuerzo necesario, el esfuerzo humano necesario para poder garantizar que los servicios que brindemos tengan calidad y, por supuesto, el trato humano y digno que se merece cada una de las personas con las cuales estamos en contacto, desde el punto de vista de servicios o también desde el punto de vista de procesos de investigación. Porque la ética tiene que estar en el centro de todo y tiene que estar en todo. La ética no la podemos ver como algo vertical, ¿verdad? La tenemos que ver como algo vertical que toca cuando nosotros creemos y cuando nosotros pensamos, que toca determinados aspectos, sino que debemos de verla con un pensamiento transversal en el cual la ética tiene que atravesar cada uno de los ámbitos en los cuales nos desarrollamos como individuos, ¿verdad? Como familias, como trabajadores, como grupos sociales en diferentes roles, como sociedad en conjunto, y tenemos que estar, ¿verdad? Cómo aplicamos todos los elementos éticos a nivel de la conducta, de las actuaciones y sobre todo las relaciones humanas. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta que en las dificultades, ¿verdad? En las dificultades, las relaciones humanas llegan a los dos extremos, llegan a extremos absolutamente favorables, donde se potencian, donde se hacen muy positivas las relaciones humanas, el apoyo social, ¿verdad? El apoyo familiar. Y también en esas situaciones, también llegamos a situaciones en las cuales las relaciones humanas llegan a extremos importantes de tirantez, ¿verdad? De negatividad. Y estos dos extremos tenemos que manejarlos, ¿verdad? Porque tenemos que nosotros ser ejemplos en estas relaciones. Entonces, en cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier ámbito de la vida, tenemos que tener a la ética presente, ¿verdad? Y sobre todo cuando, ya habíamos comentado, somos profesionales que nos dedicamos a la atención de personas o tenemos que en nuestras prácticas, tanto en nuestras prácticas profesionales como también en nuestras prácticas de investigativa o de estudio, ¿verdad? Pues tenemos que aplicar todos los elementos éticos. Y además de que tenemos que saberlo, tenemos que ser conscientes de la importancia y la necesidad de la aplicación de todos estos elementos, ¿verdad? En nuestras conductas, actuaciones y relaciones humanas. Bueno, algunas de estas cosas yo las voy a hablar muy someramente porque yo estoy convencido que ya muchos de ustedes tienen algunos de estos conocimientos ya bastante bien establecidos. Estaba viendo que la doctora Elizabeth López, a la cual también conozco, ya también les dio un tema sobre fundamentos de la ética. Entonces recordar, ¿verdad? Recordar cuán filosófico, el ser humano es filosófico pues, per se. ¿Verdad? Es filosófico per se y de ahí se han desarrollado diferentes áreas importantes del conocimiento humano. Y ahí, bueno, la ética, la bioética, la aplicación de la ética específicamente a la medicina, ¿verdad? La ética médica, unos temas súper interesantísimos actuales que están abarcados en la neuroética, que es cómo el ser humano analiza ciertos elementos a partir de un órgano que es el cerebro, pero el órgano es propio, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una serie de elementos propios y todo lo pasamos por ese matiz. Entonces la neuroética intenta explicar cómo podemos hacer eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de los seres humanos. Y después otro elemento importantísimo que es la deontología, ¿verdad? Como aquella parte de la ética que establece los deberes, las obligaciones que tenemos los seres humanos en las diferentes profesiones. Y hay un tema también del cual estaba yo debatiendo
ayer específicamente con unos colegas españoles el tema del intrusismo, ¿verdad? Hemos tenido ahorita también serios problemas de año en que todo el mundo se cree experto en todo. Todo el mundo se cree médico, todo el mundo se cree epidemiólogo, todo el mundo se cree que sabe, bueno, se puede saber, pero recuerde, hay uno de los principios éticos básicos que es primero no hacer daño, ¿no? Prima non nocere. Entonces, ¿hasta qué punto realmente tratando de hacer un bien hacemos a veces un mal? Entonces, hay temas dentro de la ética, específicamente dentro de la deontología, que es importante analizarlos, debatirlos. Bueno, aquí están el concepto de ética y yo siempre me gusta recalcar, que tiene el componente teórico, por supuesto, como todo tipo de conocimiento humano, el conocimiento teórico, que tiene que ver con el estudio, la valoración del comportamiento humano, y el acto moral, ¿verdad? Justificado racionalmente, y el elemento práctico. Siempre me gusta, ¿verdad? Porque muchas veces somos muy teóricos y la ética no es algo que se puede quedar solamente en el conocimiento. Ya habíamos comentado que es importante entenderla y es importante llevarlo a la práctica, ¿verdad? A la práctica todos los días. Y entonces la valoración moral de personas, acciones, situaciones, constantemente estamos valorando las cosas. Nos tenemos que autovalorar y valorar al resto, ¿verdad? Entonces, cosas tan complejas como entender qué es justo, qué es injusto, por qué las cosas, qué debería ser obligatorio, qué debería ser voluntario, el tema este de la vacunación. Al final vamos a hablar un poquito del tema de la vacunación, de la aparición de una nueva vacuna, desarrollada en ciertos contextos de investigación que rompe un poco los parámetros normales, entre comillas, que tenemos para determinadas cosas, y la duda que surge siempre ante estos procesos un poco que nos parecen un poco rápidos, a todas estas cosas. Bueno, todo el tema de qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es permitido, qué es prohibido y por qué. Darnos las razones por las cuales los elementos son así. Bueno, la bioética está definida hace mucho tiempo, ¿verdad? Y intenta proveer los principios para la conducta más apropiada del humano respecto a la vida. Cualquier tipo de vida, ¿verdad? Específicamente la vida humana y animal, y el ambiente en el que puede darse condiciones aceptables para la misma, ¿verdad? O sea, el respeto a la vida, el respeto a la libertad, a la libertad de decidir, al poder de decidir, son puntos vitales dentro de la bioética. Y bueno, hay otros elementos, definitivamente, que toca la bioética y la ética médica, el derecho a la vida y a la salud, el inicio, el debate, ¿verdad? El debate sobre el inicio de la vida, cuándo empieza la vida, las repercusiones que tiene estas definiciones, todo el debate sobre el final de la vida, el derecho a la eutanasia, por ejemplo, ¿verdad? Y sus repercusiones. Una cosa central, la relación médico-paciente, la relación médico-familia. Bueno, el tema que nos trata hoy, que es la investigación científica y la experimentación animal, ¿verdad? Entender qué es, no solamente que hay grupos vulnerables, sino qué es la vulnerabilidad realmente, en qué consiste la vulnerabilidad para cada uno de los grupos, de todo punto de vista, vulnerabilidades de salud, vulnerabilidades sociales, económicas, culturales, legales, políticas. El tema del conflicto de interés, también otro tema bastante interesante cuando nos dedicamos a la investigación. Y bueno, la ética en aplicaciones muy específicas. Después, yo específicamente me dedico, tengo una maestría en salud de los trabajadores, en salud ocupacional, y me dedico mucho a eso, y es complicadísimo manejarse en unas ramas, ¿verdad? De las ciencias en las cuales todo el mundo cree tener la razón, el trabajador por un lado, los empleadores por el otro, los gobiernos por el otro, intentando regular ciertos elementos. Es un tema bastante interesante. Y hay algunas cosas que yo quisiera recalcar, ¿no? Dice, la ética no es ni basta con ser buena persona. Por supuesto que ser buena persona allana el camino, ¿verdad? Para el hecho de ser ético, ¿no? Y de aplicar la ética. La ética no es ni basta con ser buen investigador. Conozco un montón de muy buenos investigadores, un montón de muy buenos profesionales que dejan mucho que desear en las cuestiones éticas. No solamente los conozco yo personalmente, sino la historia, ¿verdad? Está llena
está llena de buenas personas, está llena de buenos investigadores que no han tenido la ética adecuada, una ética correcta. Y tampoco la ética, tampoco no es ni basta con querer hacer bien las cosas, ¿verdad? El querer, como dicen por ahí, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces no basta con hacer bien las cosas. Basta con entender por qué hay que hacer bien las cosas y hacerlas de una manera lo más natural posible. Cuando uno a veces uno se obliga, uno se siente obligado a hacer algo con las cuales no está completamente de acuerdo. Bien, entonces, ¿hasta qué punto yo estoy de alguna manera rozando los límites que tiene mi ética, ¿verdad? Mi ética personal, mi ética individual, ¿verdad? Para hacer algo que alguien quiere o que alguien me exige que haga sin que yo esté completamente de acuerdo y cumpla con todos mis preceptos morales y las obligaciones en determinada profesión. Entonces, ¿cómo ponemos la ética, ¿verdad? ¿Cómo incorporamos la ética dentro de los procesos de investigación científica? Entonces, una pregunta que la vamos a responder, ¿verdad? Cada uno intentemos responder esta pregunta. Primero, bueno, algo muy sencillo. ¿Cuáles son los elementos o las partes de un trabajo de investigación científica? Estamos en un protocolo de investigación científica. Bien, queremos hacer una investigación científica y nos sentamos a escribir un protocolo individual o un grupo de personas, un grupo de investigadores, nos sentamos a escribir un protocolo. ¿Cuáles son esas partes? ¿Verdad? Pensémoslas ahorita. ¿Verdad? Pensemos esas partes del protocolo. ¿Ya? Bueno, nos van a venir a la mente rápidamente cosas muy elementales, o sea, cosas que no deberían de faltar en un protocolo. Ahí nos vienen a la mente. Y la segunda pregunta, ya después que tenemos estos elementos en la mente, es ¿en qué parte del proceso visualizamos la ética? O sea, ¿en qué parte de ese proceso visualizamos la ética? Para algunos no estaría en esas partes, no estaría de manera explícita los elementos éticos en esas partes, ¿ya? Para otros, los elementos éticos pudieran estar como un acápite, como un subcomponente, por ejemplo, del tema de metodología de la investigación, ¿verdad? O en el tema de materiales y métodos. Ahí pudiera estar algo que generalmente le ponemos consideraciones éticas, valoraciones éticas, pudiera estar ahí. Y para algunos, lo entenderemos como que la ética tiene que estar en cada uno de estos componentes. En cada uno de estos componentes hay algo de ética, algo se puede rescatar, ¿verdad?, de la ética y tenerlos en cada uno de ellos. Por tanto, algunos lo verán como algo ausente, algo que hay que buscarle hay que buscarle dónde colocarlo. ¿Y dónde lo pongo, profesor? ¿Dónde lo pongo, Lino? ¿Dónde lo pongo, doctor? ¿Dónde pongo lo de la ética? Ya yo le digo, bueno, lo tiene que poner en su mente, ¿verdad? En su cabeza primero, en su corazón, y después fluirá solo cuando usted esté escribiendo, fluirán los elementos éticos. ¿Por qué lo hacemos así? O sea, ¿por qué a veces lo ponemos solo ahí como un acápite individual que exactamente copiamos lo que escribió alguien? Muchas veces copiamos lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Porque no conocemos, porque no nos gusta, porque no nos interesa, porque asumimos que está implícita. Muchas veces asumimos que las cosas están implícitas y por tanto no es necesario decirle a alguien que somos éticos, porque lo somos y punto. Entonces hay muchas razones. Estas razones deberíamos de entenderlas, de razonarlas, ¿ya? Por tanto, hay que incorporar las cuestiones éticas en cada proceso, en cada actividad, en cada tarea, y no solo en un acápite ahí bien establecido de 3 párrafos, ¿ya? Y debe de quedar claro de manera individual para el investigador y sobre todo para todos los participantes de la investigación, sea el equipo de investigación, cualquier elemento del equipo de investigación, ¿ya? A veces pensamos que solo los que tenemos categoría de investigación debemos de aplicar las cosas éticas y se nos olvida que cualquier persona que participa en una investigación, o sea, la persona encargada de llenar los cuestionarios, por ejemplo, de realizar los cuestionarios,
debería estar, ¿verdad? La secretaria o la persona que después tiene que pasar el manuscrito, que hacer el manuscrito, pues posiblemente también debería de conocer las cuestiones éticas. A mí me han llamado la atención personas que yo nunca en mi vida pensé, ¿verdad?, que me pudieran decir algo, ¿verdad? Y decía, ah, mira, qué bueno, qué interesante, cómo uno puede aprender, y eso es importante, ¿verdad? Cómo uno puede aprender, porque la ética no es algo, algo que es propio de alguien, ¿verdad? Sino es algo general. Después, pues los sujetos, siempre que tengamos sujetos en una investigación, pues también ellos deberían de conocer no solamente que los vamos a respetar, no solamente que los vamos a escuchar, no solamente que los vamos a proteger, no solamente que les vamos a garantizar su seguridad, sino que tienen que entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué yo les voy a garantizar seguridad? ¿Por qué les voy a garantizar derechos? ¿Por qué? Porque eso es importante para que esa persona salga también reforzada, ¿verdad? Fue sujeto de una investigación, fue parte de la investigación, pero sale reforzada. Algo más hay que darle, y una de esas cosas que hay que darle es que porque desde la ciencia respetamos también la vida humana, respetamos también el derecho, respetamos también la voluntariedad de las personas. Y entonces una serie de preguntas, siempre, me gusta hacerme muchas preguntas y es una de las formas, ¿verdad?, que me muevo en la vida, ¿verdad? Que quede claro qué, quién, cuándo, dónde, para qué y cómo, ¿verdad? Vamos a utilizar los elementos éticos. Y hay un documento que seguro que lo han escuchado, seguro que incluso lo han estudiado, lo han analizado, que es el informe Vermont, ¿verdad? El informe Vermont es la década de los 70, finales de los 70, pero está vigente como las cosas, como todas las cosas que son buenas en la vida, ¿verdad? Están ahí vigentes para siempre. Y en el informe Vermont están los principios básicos, éticos básicos para la investigación, ¿verdad? Con seres humanos y con animales. Y hay 3 principios básicos que también seguro que lo han escuchado, que entenderlos, o sea, primero conocerlos, entenderlos y llevarlos a la práctica nos allana muchísimo el camino de que nuestras investigaciones tengan todos los elementos éticos, o por lo menos los principales elementos éticos que debemos de tener presentes, que es el respeto a las personas, que también se llama, también se le denomina el principio de la autonomía o el principio de la libertad, el principio de la beneficencia, el principio de la justicia, y un cuarto principio que no está en el informe Vermont, pero que para los personal de la salud está muy presente, siempre está muy presente, ¿verdad? Desde los tiempos de Hipócrates, ¿verdad? Donde primero no hace el daño, ¿verdad? Primum non nocere, que es el principio de la no maleficencia. Entonces es importante estos elementos. Y aquí esta presentación yo se las puedo enviar a Adriana Rivas y ella las puede hacer, o sea, se las puede hacer llegar a las personas que están interesadas, ¿verdad? Y una es el respeto a las personas. Bueno, a veces queremos que nos respeten y somos incapaces de respetar a los demás. Entonces, el respeto a las personas y cada uno de los principios de la ética empieza por cumplirlo uno, ¿verdad? Primero uno y después pues los aplica, por supuesto. Y hay 2 convicciones éticas importantes al respeto a las personas, que es que los individuos deberán ser tratados como somos. Bien, y el segundo es que las personas con autonomía disminuida tienen derecho a ser protegidos, ¿verdad? Estas son 2 cosas importantes para comenzar al menos a aplicar este principio de respeto a las personas. Luego está el principio de beneficencia, ¿ya? Procurar siempre el bienestar de las personas, bienestar, ¿verdad? Que es recordar el concepto de salud, ¿verdad? El completo estado de bienestar físico, mental o psicológico y social, ¿verdad? Siempre que hablemos de bienestar, pensar lo más ampliamente posible, no solamente en el bienestar físico, sino también en el bienestar mental y psicológico y en el bienestar mental de las personas, ¿verdad? Bueno, no hacer daño y acrecentar al máximo los beneficios y disminuir al mínimo los daños posibles. Y el tercer principio, que es el principio de justicia, es uno de los principios que más me gusta, ¿verdad? Porque a veces decimos, no es justo, esto no es justo, esto no es justo. Mis estudiantes siempre dicen, es que esto no es justo. Yo le digo, bueno, pero para usted, ¿qué es justo? ¿Ya? El primero. Entonces, el principio de justicia tiene diferentes elementos, ¿verdad? Que analizarlos a profundidad. No vamos a analizarlos a profundidad acá, pero
debemos de sentarnos a analizarlos a profundidad, ¿ya? Se debe dar a cada persona, esto es específicamente relacionado con la justicia en la investigación científica, ¿verdad? Se debe dar a cada persona una participación igual, se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su necesidad individual. Estamos hablando aquí de un concepto importantísimo que es el concepto de equidad, ¿ya? Se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su esfuerzo individual, ¿verdad? Se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su contribución social y se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su mérito. Es muy difícil, ¿bien? Es muy difícil. Vivimos en sociedades en las cuales el mérito, la contribución social, el esfuerzo individual muchas veces queda relegado por otros tipos de intereses, intereses políticos, intereses que tienen que ver con amistades, intereses de otro tipo. Y entonces lo que pasa es que las personas se desalientan y las sociedades pierden entonces el empuje que debe de tener cuando se aplican elementos básicos de justicia. Después, bueno, si somos profesionales que nos dedicamos de alguna manera al trato con personas y nos dedicamos también a la investigación científica, pues tenemos que tener en mente, ¿verdad? Tenemos que conocer los diferentes documentos, muchos de ellos, bueno, los documentos históricos, pero también los documentos actuales que hablan de, o sea, los códigos de éticas a nivel nacional, a nivel regional, y debemos de entender qué cosa es un comité de ética. El comité de ética es el coco, ¿verdad? Que nos da miedo siempre. Cuando yo le digo a los estudiantes siempre, bueno, ya está hecho el protocolo, hay que enviarlo ahorita al comité de ética. ¡Oh, Dios mío! Eso ponemos como susto, ¿verdad? Los comités de ética, yo he tenido siempre una muy buena relación con los comités de ética y nunca he tenido ningún tipo de problemas con los comités de ética. Pero sí hay comités de ética que no son éticos. Entonces, porque sí conozco otras personas que han tenido dificultad. Entonces, el conocimiento de cómo funciona, ¿verdad? De cuál es la importancia de que mi protocolo, de que mi documento de investigación pase primero, ¿verdad? Para ser aprobado, para ser revisado por personas con un conocimiento de ética importante. Y después, cómo es importante devolverles. Siempre me dicen, doctor, cuando termine la investigación nos las envía de nuevo para ver los resultados, qué interesante. O sea, esa interrelación con los comités de ética nos da una riqueza importante en nuestro quehacer, ¿verdad? Como investigadores y como científicos. Y bueno, existe una red de comités de ética e investigación de Centroamérica y del Caribe, donde, bueno, El Salvador está incluido. Hay una página web donde están de esta red de comités de éticas e investigación. Bueno, después entonces, ¿para qué es necesario entonces ser competente en ética profesional? Para ser un profesional apto, idóneo y adecuado para realizar las funciones que tenemos, para llevar a cabo para tener nuestros derechos, pero también poder llevar a cabo nuestros deberes y nuestras obligaciones, para cumplir las funciones profesionales, en este caso las funciones de investigación, de manera adecuada y suficiente, y sobre todo para que también tengamos elementos para valorar el desempeño, nuestro propio desempeño y el desempeño de los demás. Y después, bueno, una serie de preguntas, ya les comenté a ustedes que a mí me encanta hacerme preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa ser competente desde el punto de vista del saber? ¿Verdad? Pues tenemos que saber entonces cuáles son los conocimientos, la cantidad de conocimientos, la calidad del conocimiento que necesitamos, el tipo de fuente que utilizamos, cómo obtenemos ese conocimiento, cómo lo utilizamos el conocimiento, desde el punto de vista del hacer, cómo son nuestras prácticas, ¿verdad? Cuánto necesitamos practicar, cuánta calidad necesita nuestra práctica, y desde el punto de vista de saber hacer, ¿verdad? Pues las actitudes importantes como personas y como profesionales, ¿verdad? Entonces hacernos preguntas importantes, y ahí está, por ejemplo, algunos ejemplos de esto, de las competencias que debemos de tener en el tema de bioética en investigación científica. Por ejemplo, utilizar los términos adecuados. Ahí también, o sea, en qué momento debemos utilizar un lenguaje técnico, en qué momento deberíamos utilizar un lenguaje popular. Todo el tema, por ejemplo, si yo les digo a una persona, hizo un documento y tiene faltas de ortografía, o sea, hasta qué punto realmente tenemos la obligación de utilizar bien el lenguaje, el idioma que utilizamos, ¿verdad? La necesidad de entender a los demás.
bueno, que está también, está el tema, todos estos temas de empatía, todos estos temas de reconocimiento, de que no estamos, de que no somos únicos y que no nos merecemos todos, sino que también tenemos que velar por los demás y tener que adaptarnos a las situaciones de cambio, ¿verdad? El considerar las opiniones, el estar acorde con los principios y valores de la organización donde trabajo, donde estoy, ¿verdad? En el caso de ser una universidad. Y aquí yo les voy a poner 3 ejemplos prácticos de cómo los elementos éticos pueden modificar ciertas situaciones. James Marion Sims es uno de los médicos con más reconocimientos desde el punto de vista científico y dentro de la ginecobstetricia, ¿verdad? Está considerado el padre de la ginecobstetricia moderna, ¿ya? Porque hizo mucha práctica investigativa, entre comillas, ¿verdad? Y incluso ideó, él creó ciertos instrumentos que se usan todavía, o sea, miren el tiempo en que vivió, en los años 1800, instrumentos que todavía se usan en la práctica médica. Y de Marion Sims había una estatua, esta estatua estaba en el Parque Central de Nueva York, ahí estaba, ¿verdad? Y fue quitada, fue eliminada porque su práctica la hizo siempre en personas, en grupos vulnerables, incumpliendo preceptos importantes de la práctica médica. Utilizaba mujeres afroamericanas, ¿verdad? Muchas de ellas esclavas, y utilizaba para entender qué es lo que pasaba, para comprender el dolor, ¿verdad? Para comprender el sufrimiento, qué cosa más complicada, ¿verdad? Utilizaba prácticas sin anestesias y sin consentimiento, por supuesto, de las personas, porque en cierto momento hubo personas, ¿verdad?, que no tenían absolutamente ningún derecho. Entonces, se considera para los grupos activistas de derechos humanos en los Estados Unidos, se considera un hito. El 17 de abril de 2019 fue retirada esta estatua, ¿verdad? Que para los médicos, sobre todo para los ginecobstetras, es una persona muy importante, y lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que se puede ser buen investigador, se puede haber hecho muchos aportes a determinadas ramas de la ciencia o de la vida, y haberlo hecho bajo ciertas condiciones que ponen en duda la obtención de ese conocimiento, ¿verdad? O por lo menos respetar cómo se obtuvo ese conocimiento. Otro ejemplo que les voy a poner es este, ¿verdad? Que está de moda, que es la vacuna, el desarrollo de la vacuna para el SARS-CoV-2, COVID-19. Miren cómo aquí está, aquí encima, para los que no están muy familiarizados con los procesos de obtención de una vacuna, aquí encima está el proceso que habitualmente se utiliza para obtener una vacuna. Miren que el desarrollo normal de una vacuna más o menos se tarda aproximadamente 10 años. Bien, en cuando se ha obtenido las vacunas. Y aquí están las diferentes fases. Hemos oído mucho de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, todas estas cosas. Y miren el tiempo que hay que dedicar, ¿verdad?, para obtener 2 elementos importantes en cualquier tipo de sustancia. Bueno, en este caso una vacuna, o puede ser también un fármaco que se va a utilizar en seres humanos, que es la eficacia, o sea, que haga bien, y la seguridad, que no haga mal. Entonces, eficacia y seguridad. Miren el tiempo. Y miren lo que ha pasado con específicamente la vacuna de la COVID-19. Miren el tiempo. Miren, este es el espacio de tiempo, y esto es lo que ha pasado con la COVID. Miren cómo de 10 años hemos reducido bueno, aquí en este gráfico se pensaba entre 12 y 18 meses, pero en menos tiempo. Los primeros desarrollos vacunales comenzaron en febrero-marzo, y estamos en diciembre, y ya la semana que viene, el lunes de la semana que viene, el Reino Unido empieza a vacunar. ¿Ya? Bueno, aquí está de nuevo. Miren aquí, esta es otra forma de verlo. Este es todo el desarrollo clínico normal de una vacuna, desarrollo investigativo, y esto es el desarrollo. ¿Qué ha pasado con esto? Y es el tercer ejemplo. Ayer salió, o sea, estas son noticias del periódico de ayer, de los periódicos de ayer. ¿Ya? Miren que las grandes empresas farmacéuticas, Pfizer, AstraZeneca, los que están haciendo las vacunas, que las tienen casi ya listas, argumentan que han trabajado con altos estándares de seguridad, por supuesto, pero bajo presión y en tiempo récord. Por eso es que ellos necesitan algún tipo de protección
frente a los posibles efectos adversos que tenga las vacunas. Por tanto, le están solicitando, las grandes empresas farmacéuticas, le están solicitando a los gobiernos, ¿verdad? Que ante posibles fallos, a pesar de ellos tener estándares de seguridad importantes, ante posibles fallos, sean los gobiernos los que se responsabilicen por indemnizar a las personas que tengan estos efectos adversos. Y por tanto, piden un tipo de inmunidad legal, algún tipo de inmunidad legal, o sea, están desarrollando una vacuna para darnos inmunidad biológica frente a un virus, pero ellos necesitan inmunidad de algún tipo de inmunidad para no asumir, para que ellos no sean las empresas farmacéuticas, sino sean los gobiernos los que asuman, ¿verdad?, los costos o las consecuencias, ¿verdad?, a la salud o a la seguridad de algún efecto adverso de las vacunas. ¿Hasta qué punto? Y hay que preguntarnos, ¿verdad? Hay que preguntarnos hasta qué punto esto es ético. ¿Hasta qué punto esta noticia específicamente que está acá, ¿verdad? AstraZeneca, ¿verdad? Dice, bueno, yo se los doy a bajo costo, es la vacuna que más barata va a ser, yo se las doy a bajo costo, pero se las doy a bajo convenio firmado con los gobiernos de que ustedes asuman las responsabilidades de los daños que puedan ocurrir con la vacuna. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esas son actuaciones éticas? Y después, el tercer ejemplo, ¿verdad?, que les pongo es todo esto, ¿verdad? Todos los temas que tienen que ver, todos los temas que comunicación, ¿verdad? Todos los temas que tienen que ver con la gestión eficiente de la información sanitaria, ¿verdad? El término de infoxicación, el término infoxicación, hasta qué punto a veces somos parte de esa infoxicación, todo el tema que tiene que ver con la verdad y la posverdad, ¿verdad? Y todo el término, este término me gusta bastante, que es el término escepticemia, ¿verdad? Importante todos estos términos. Yo les dejo ahí una serie de referencias bibliográficas, ¿verdad? Hay muchísimo que leer, mucho que aplicar. Es un tema apasionante, definitivamente. Y bueno, ahí les dejo varios elementos bibliográficos. Por ejemplo, aquí esta es la red la página web de la Red de Comités de Ética e Investigación Científica de Centroamérica y del Caribe, se llama RECSEICAC. Y la Asociación Médica Mundial, hay muchísimo documento buenísimo, muy bueno. Tienen un manual de ética que va una tercera edición muy bueno de la Asociación Médica Mundial con casos prácticos muy interesantes, ¿ya? Y bueno, yo tengo una máxima, ¿verdad?, que es ser feliz. Bueno, tengo varias, pero una de las que más me gusta es esta, ¿verdad? Ser feliz es la mejor manera de ser útil y ser útil es la mejor manera de ser feliz. Entonces, hay unos vasos comunicantes entre el sentirse útil como ser humano, el servir, ¿verdad?, el don de servir como seres humanos, y la felicidad. Está implícita entre todos esos elementos que tienen que ver con que los demás obtengan, ¿verdad?, las mismas cosas o las cosas que se merecen y que tienen derecho a tener. Ahí están mis contactos. Adriana. Agradecemos al doctor Lino Carminati por compartir sus conocimientos y brindarnos una ponencia tan enriquecedora. A continuación, profundizamos un poco más sobre el tema abordado en la ponencia, en el conversatorio entre el doctor Carminati y una de nuestras especialistas salvadoreña, doctora Virginia Rodríguez Funes. Leo para ustedes parte de la hoja de vida de la doctora Virginia Rodríguez Funes. Es médico graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, cirujano general del programa de residencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, cirujano hepatobiliar de la Universidad París, certificada universitaria en metodología de la investigación de la Universidad de París, diplomada en bioética social y en ética de la investigación de la UNESCO, miembro de expertos de la Red Bioética Latinoamericana UNESCO. Es también maestra en salud pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, expresidenta del Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud, presidenta de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador desde el 2018 a 2020.
Cedo la palabra al licenciado Vladimir Cruz Barahona como moderador de este interesante conversatorio. Bien, buenos días. Agradecemos la participación de nuestros invitados especiales esta mañana. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Carmenate, doctora Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Aprovecho para mencionar, a través de las redes sociales, Patricia Moreira agradece precisamente la intervención del doctor Carmenate por informarnos de manera adecuada. Bien, en su introducción, el doctor Carmenate decía una afirmación muy interesante. Él expresaba, la ética está en todas partes. Repito, la ética está en todas partes. A partir de esto, quisiera iniciar con doctora Rodríguez, planteando la siguiente pregunta y luego pues vamos adentrando en la misma. La pregunta sería, ¿cuál es el papel fundamental de la bioética en la investigación? Adelante, doctora. Bueno, no quiero empezar sin antes felicitar al doctor Carmenate por haber podido resumir de una forma tan elegante un tema tan complejo y tan largo. Así es que respondiendo a su pregunta, licenciado Cruz, primero decir que la bioética es una disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe estudiar, ¿verdad? No da principios cuadrados, sino que es un espacio deliberativo, argumentativo, que lo que nos da es la capacidad de poder dirimir y argumentar problemas donde los dilemas morales se concentran y de esta forma poder sugerir una mejor evolución y resultado de lo mismo. La ética de la investigación es una parte de la gran bioética. La bioética, después de ser planteada como una de esta disciplina, puede estar analizando los dilemas en todos los ámbitos, desde el ámbito medioambiental al ámbito de la biodiversidad, al ámbito sociocultural. Por ejemplo, ahora con las diversidades que tenemos, también podemos tener en este caso que nos está concentrando aquí específicamente la ética de la investigación. Es una rama de ella, que hay muchos estudios que hay que hacer para poder llegar a una conclusión, como decía bien el doctor Carmenate, donde se encuentra la bioética en el protocolo, por ejemplo. Así es que la bioética, siendo una disciplina nueva, porque me llamó la atención que la reportaba desde 1927, en realidad se reconoce desde 1972 con el libro de Potter, que ahí fue donde puso el nombre de la palabra bioética. Ha ido creciendo mucho y se le ha ido dando la importancia necesaria, ya que además de ser una disciplina aprendida, también es laica y multidisciplinaria y argumentativa y deliberativa. Esas características son importantes, ¿verdad? No podemos decir que la bioética es impositiva de principios. Los principios solo nos permiten, en el caso de la tendencia principialista que él mostró, porque hay otras tendencias también, la de los derechos humanos, la personalista u otras, pero la principialista, los principios lo que nos sirven es para poder tratar de discernir dónde hay una violación de uno de esos principios durante la investigación. Para ello, pues, tenemos también escritos muy interesantes que yo les recomiendo porque no daría tiempo de hablar sobre ellos todos. El escrito de Ezequiel Emanuel. Ezequiel Emanuel estableció 7 principios en los cuales nosotros podemos distinguir si una investigación es ética o no. Porque si bien es cierto, las personas pueden decir, yo soy muy ético, yo soy ético, pero no podemos saber si en la forma en que está planteando la investigación puede estar violentando la dignidad de las personas en algunas circunstancias, que no lo logra notar. Y por eso bien dice el doctor Carmenate que el papel que juegan los comités de ética de investigación son para señalar e identificar aquellos que uno mismo no puede ver. Y se necesita por eso esa mirada independiente de afuera hacia adentro que pueda detectar las violaciones de las dignidades de las personas dentro de los protocolos para que luego pues pueda ser echado a andar o no. Los principios de Ezequiel Emanuel son interesantes y todo el mundo debería de conocerlos cuando está aprendiendo metodología de la investigación, porque ahí hay pautas bien interesantes que nos pueden enseñar a nosotros a mejorar nuestros protocolos, pero también a mejorar nuestras currículas en la metodología de la investigación.
Y para mencionar solo dos, el ejemplo de la importancia social de hacer la investigación. Si usted sabe o ha sido asesor de tesis en El Salvador, usted sabe de que los temas son recurrentes. Todo el mundo investiga lo mismo, solo cambia de lugar. ¿Qué andamos haciendo? Solo midiendo. Midiendo cosas que ya sabemos que son altamente prevalentes. ¿Verdad? Nuestros estudiantes no tienen la capacidad de encontrar problemas que son necesarios para solventar cosas que deben solucionarse en la sociedad. Entonces, la importancia social del tema es desde allí parte también. Usted se fija, no sé, pero a mí me toca mucho ver temas de tesis. Casi todos andan preguntándose lo mismo. Prevalencia de la infección de vías urinarias en la embarazada adolescente. Solo cambian que ahora lo hacen en Panchimalco, después lo hacen en Chalate, luego lo hacen en San... Y no hacen una propuesta posterior de investigación todavía, porque han hecho con diseños muy básicos que pueden estar llenos de sesgos, ¿verdad? Para poder llegar al fondo de la situación. Igualmente, el segundo punto, que es la importancia científica. Y nosotros vemos el montón, por no decir la mayoría, de protocolos con deficiencias metodológicas. Y esas deficiencias metodológicas y estadísticas, ¿verdad? Hacen de que la investigación al final de hecha, cuando haya terminado, no puede dar buenos resultados. Entonces, ¿qué pasa con la dignidad de las personas que participaron en esa investigación que no sirvió para nada? Eso allí es un punto que deberíamos de pensarlo. En El Salvador, para mí, de esos dos puntos son de los más cruciales. El compromiso que tenemos en la enseñanza de la metodología de la investigación para que las investigaciones no lleven tantos sesgos y de veras sus resultados sean útiles para la sociedad. Y luego temas que son importantes para la sociedad. No sé si vamos a ir con un grupo de preguntas. Sí, correcto. Vamos a ir alternando. Sí. Ahora dirijo una pregunta que nos envíen el doctor Carmenate. Y es la siguiente. ¿Por qué es importante investigar bajo los principios bioéticos? Perdón que se le oyó entrecortado. Si puede repetir la pregunta. Con gusto. La pregunta es ¿por qué es importante investigar bajo los principios bioéticos? Bueno, yo creo que esa pregunta sí está un poco ya contestada, diría yo, ¿verdad? Porque sí. Primero la investigación en salud, porque de esa nos vamos a concentrar, ¿verdad? Yo soy metodóloga en investigación en salud. No puedo decir que me meto en cosas de ciencias sociales, porque no sería mentir. Pero en salud, usted lo primero que debe ser, como bien dijo el doctor Carmenate, primum non nocere. Jamás la ciencia va a estar por encima de la dignidad de las personas. ¿Qué? La ciencia nos ayuda a que nosotros tengamos también una vida digna, sí, pero debe ser bien utilizada. El ejemplo que él puso sobre la pandemia ha sido un ejemplo donde nosotros hemos visto violaciones a la dignidad de las personas, pero los mismos profesionales de la salud lo hemos hecho. Por ejemplo, llevando a la práctica resultados de estudios in vitro que no han sido probados en seres humanos. Aunque sean moléculas que ya estén haciendo uso en seres humanos, no se puede ofrecer eficiencia y eficacia en moléculas que no han probado eficacia, ¿verdad? Como pasó con la hidroxicloroquina, bueno, el pecado de la citromicina, meter ivermectina en las personas, bueno, él también pudo haber sufrido lo mismo en Honduras. Honduras fue uno de los países donde hicieron cócteles que luego fueron copiados en El Salvador, donde ninguna de las moléculas había probado eficacia y como pueden ver ustedes, ahora ya fueron todas sacadas de la guía de práctica clínica del COVID, ¿verdad? Entonces, allí en esta pandemia ha habido una violación sistemática de los derechos partiendo de los mismos profesionales porque no entendemos la metodología de la investigación. Si ven el cuadro, la gráfica que él puso sobre las moléculas y el estudio fase 1, fase 2, fase 3, desde el in vitro saltaron al ser humano, ¿verdad? Eso ha sido algo que desde la época de la talidomida ya no se hacía y ahora se volvió a hacer. O sea, perdimos o retrocedimos 50 años de lo que habíamos avanzado en ética de la investigación. La ética de la investigación debe de ser algo que, como él bien dice, debe de estar en la punta de lanza de todo investigador.
un investigador que dice que porque cree que él es ético, ya su investigación es ética, está mal, porque primero se está mal evaluando. La cosa sería de que alguien de afuera le diga, ah, sí, tu investigación está bien, ¿verdad? Y no decir yo parto. Siempre he dicho cuando doy clases de ética de la investigación a los comités, esto no es como en las leyes, donde todo mundo se presume inocente hasta no demostrar lo contrario. Cuando usted evalúa un protocolo de investigación, usted debe asumir culpabilidad del inicio y tratar de buscar todos aquellos puntos donde esté violando la dignidad de las personas e ir retrocediendo de forma gradual hacia la inocencia, ¿verdad? Y no al revés. Gracias, doctora. Invitamos al doctor Carmenate que habilite su cámara, por favor. Y acá, pues, tengo una pregunta. Gracias, doctor. Sí, antes de la pregunta, quiero yo sí, recalcar ahí una cosa. Una de las cosas importantes es que la doctora también lo mencionaba, no hay recetas, bien, no hay recetas. El aprendernos recetas es equivocarnos. De hecho, nuestras abuelas cocinaban, mi abuela cocinaba de maravilla y jamás la vi con una receta adelante. O sea, ella echaba por aquí, o sea, tenía la práctica, la practicidad, ¿verdad? Y una de las cosas importantes en la pregunta de cómo se aplican los principios y la ética en la investigación, recordar que hay varios tipos de investigación. No podemos aplicar los mismos principios éticos en un estudio de cohorte que un estudio transversal, ¿verdad? Que un estudio en el cual el único método que voy a utilizar es un cuestionario, a otro que tengo que utilizar algunos otros exámenes complementarios. O sea, el poder entender que cuando el ser humano se centra en esquemas, en métodos muy cerrados, nos equivocamos, ¿verdad? Tenemos que entender al resto y en ese entendimiento creo que está la ética, en ese entendimiento entre el equipo de investigación, el comité de ética, el resto de los compañeros que estamos en un lugar en que se investiga, los sujetos que vienen ahí, la familia de las personas que están participando como sujetos. O sea, todos estos elementos son súper importantes, sobre todo cuando uno trabaja con niños, por ejemplo, cuando uno trabaja con adultos mayores, ¿verdad? Donde la sensibilidad, o sea, la ética está en la sensibilidad que tengamos para determinar qué debemos hacer y cómo debemos de hacerlo y no hacerlo de una manera estrictamente cerrada, sin oír a nadie, porque yo soy el que sé, porque yo soy el experto, porque a mí no me interesa lo que piensen los demás, porque gasté $300 en ti y no te puedes ir ahorita a la investigación porque no tengo cómo reponer al sujeto. O sea, todos esos elementos, ¿verdad? Que a veces yo le digo a los estudiantes, ¿verdad? Yo le digo, pero pienses qué pasaría si lo hacen con usted, ¿verdad? Si lo hacen con su mamá, con su hijo, con su hermano, con su tío, o sea, piense para que usted vea si le gustaría. Entonces, esa empatía, importantísimo, ¿verdad? Esa empatía, es sentirse parte de la sociedad, del ser humano, o sea, no somos aislados. Y lo que no nos gusta para nosotros o para la gente que queremos, tampoco nos debería de gustar y tampoco deberíamos de practicarlo en las personas que nosotros creemos que no tienen nada que ver con nosotros, pero definitivamente todos tenemos que ver con todos, ¿verdad? Como decía, o sea, ¿por quién doblan las campanas, verdad? O sea, es un elemento importante a la hora de valorar qué hacer y qué no hacer. Sí. Y quizá quiero añadir antes algo, licenciado Cruz, disculpe, oye, que no lo estamos dejando llevar el protocolo, pero hay cosas que no se hacen, no se resaltan cuando hablamos de esto en nuestros países, porque en otros países le dan más importancia a ciertos supuestos que nosotros no. Por ejemplo, yo le estaba haciendo mucho énfasis en la metodología y también en la parte de la interés social. Fíjense que alguien no va a creerlo, pero están violando la dignidad de las personas desde el momento en que hacen una mala revisión bibliográfica de su investigación. Sí. Fíjense, lo hubiera creído usted, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando el estudiante o la persona que cree que es investigadora solo pone lo que él quiere poner en la introducción y no hace una buena búsqueda bibliográfica hasta lo actualmente encontrado sobre su tema, ahí está haciendo una violación ética. Fíjese. Estamos absolutamente. Ahí está. Y entonces, eso viera, doctor, aquí en nuestro país, muchas de las personas creen que el marco teórico solo es decorativo, de que solo tiene que llevar la definición y a veces ni siquiera es la definición actualizada
de lo que anda investigando. Y no dice, por ejemplo, que ya se publicaron investigaciones en donde esa investigación sería contraproducente o en qué áreas ha motivado, por ejemplo, a estigmatización de personas o en qué momento ha dañado personas desde otro punto de vista. Y entonces eso ya va ahí una gran falta y nadie lo considera. O el otro tema que a mí siempre también les hago énfasis, que acá viera que les dicen, tienes tanto tiempo para hacer la investigación. Entonces, ¿y qué pasa? Nunca alcanzan los tamaños muestrales. Entonces son estudios sin precisión. Y son estudios que al final no dicen nada porque no tienen precisión y están llenos de sesgos. Y entonces dice uno, bueno, ¿y qué pasó con todas esas personas que participaron en este jueguito? Porque al final termina siendo un jueguito porque un estudio lleno de sesgos, un estudio sin precisión, ya sabemos desde el inicio que no va a dar resultados y la gente entró a participar creyendo que estaban aportando un beneficio a la sociedad y a la ciencia. Imagínense. Entonces, esos dos puntos para mí en El Salvador es importante que se señalen, sumamente importante porque nadie le da importancia a eso y todo el mundo cree, ay, hacerlo descriptivo y ahí recolectar, ve cómo haces, ¿verdad? Porque la metodología de la investigación no es muy bien enseñada. Y entonces desde ahí estamos faltando a la ética y a la bioética de la investigación con el compromiso de las personas que están participando en ella. Claro, después podemos seguir avanzando en cómo hacemos los consentimientos informados, en cómo estamos obviando a los comités de ética, mucha gente que les huye, ¿verdad? Y dicen, ay no, esas personas que van a saber, yo sé más que ellos, ¿verdad? Y los esquivan, ¿verdad? Eso es otro problema grave en nuestra sociedad, ¿verdad? Sobre todo, pues nosotros que tenemos apenas solo 15 años de cultura de sometimiento a comités de ética, todavía a pesar de esos 15 años, usted va a encontrar gente que publica y pone al pie y hasta choca que pone, en mi país no hay comités de ética, cuando ya hay una red como de 20 comités de ética y se los valen. Y yo lo he visto y yo les he mandado cartas a veces a decir, bueno, han habido DNAs que han salido de medicina legal a España y dicen, solo España lo ha evaluado el estudio porque en El Salvador no hay. ¿Cómo no? Si hay. ¿Y cómo es que sacó la sangre de El Salvador? ¿Verdad? Sí, entonces, todos esos elementos que menciona la doctora Rodríguez como doctor Menate, de hecho lo podemos relacionar con parte de la ponencia del doctor, donde él hacía referencia precisamente al trato humano y al trato humano pues digno. Entonces, partiendo de ahí surge la pregunta, ¿hasta dónde se debe de investigar? Yo dejo al doctor Carmenate que adelante y luego... Es que quiero tres cositas de lo que estábamos debatiendo anteriormente. Mire, okay, perfecto, regresemos. O sea, a mí me molesta mucho y a veces me enojo con los estudiantes porque la justificación siempre es que en Honduras no hay datos. En Honduras no se conoce esto. O sea, yo le dije, miren, o sea, busquen para que ustedes vean que en alguna revista hondureña debe haber algo publicado. El problema es que ustedes se van directamente a las revistas internacionales, ¿verdad? Pero hay datos. Y esa justificación de que investigo esto porque no hay datos. Otra cosa es el respeto a las consideraciones de los comités de ética. O sea, es una de las cosas que yo recargo. Y así como usted dice, ¿quiénes son esos? ¿Qué sabrán de ginecostetricia? O sea, sobre todo pasa con la medicina. Soy el súper especialista, el que he hecho parto toda mi vida, y le digo, bueno, usted es muy especialista en ginecostetricia, pero de ética no tiene ni el pelo. Entonces, respete al menos la consideración que les hacen, porque se lo están haciendo para enriquecer su trabajo y para que tenga una utilidad práctica los resultados de su trabajo. Y lo otro también, que se da bastante aquí, es el choque de los asesores. Cuando las muchachas tienen dos asesores, el metodológico y el temático, el choque entre las asesorías. Quita el párrafo, vuelva a ponerlo, quita aquello, ponga lo otro. O sea, el no poner la no ética de ponerse de acuerdo los asesores, ¿verdad? Para valorar el trabajo como el conjunto, porque hay una interrelación estrecha entre todos los temas metodológicos y los temas, y el tema que se está realizando. Entonces, ese no ponerse de acuerdo antes, desde el punto de vista profesional, los asesores, y más bien son enemigos, y el muchacho después se queja,
de que mire, es que usted me dice esto y a quién me dice lo otro, a quién le hago caso. Eso es complicadísimo. Yo los he visto sufrir y hasta llorar. Y la mayoría, muchos de las tesis y de los trabajos que no se terminan, son muchas veces está ahí en la génesis, en esa no puesta de acuerdo inicial entre, y las universidades tienen mucha culpa de eso muchas veces, porque buscan los asesores y nunca los reúnen, nunca los hacen que conversen, que se pongan de acuerdo. Y lo peor es que ni saben metodología, doctor. Fíjese que acá viera que unas cosas que uno mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Creo que en nuestros países deberíamos de hacer hasta la ética de la que aprende investigación, porque aquí al que le están violando sus derechos es al mismo estudiante que quiere aprender investigación, ¿verdad? Yo los he visto cabal en los momentos que están presentando sus tesis, ensañarse con ellos porque les cae mal el asesor, ¿verdad? Entonces es muy difícil eso, pero ese sería un tema que podríamos platicar, pero también claro que eso influye en la investigación y por lo tanto también indirectamente daña a las personas que participaron en la investigación. Entonces, lo que dice, pregunta el licenciado Cruz, cuando nosotros estamos pensando en una investigación, hay un tema que nadie toma también en cuenta, que es la que decimos nosotros la pregunta Finner, ¿verdad? En la pregunta Finner está la F de factibilidad. En factibilidad está eso. Si yo, para hacer esta investigación, no puedo obviar, pisotear la dignidad de las personas que van a entrar, no lo hago. No lo hago, ¿verdad? Eso debería de ser una premisa, ¿verdad? El primum non nocere prevalece siempre, siempre. Entonces, si para hacer ciencia yo tengo que dañar a alguien, mejor no lo hago. Ya no podemos hacer como hacía Jenner. Ya el doctor puso un ejemplo de alguien. Yo puedo darle también un montón de gente que las tenemos en los laureles que deberíamos desbarrancarlos, ¿verdad? Pero que al fin de cuentas, pues nos hacemos los del ojo pacho. Porque, vaya, mire, Jenner en niños de la calle les inyectaba, ¿verdad? Sabemos nosotros esto. Y ahora pues todo el mundo se vacuna sin tomar en cuenta la vacuna del SARS-CoV-2, que ese es otro tema apasionante que deberíamos de discutirlo, ¿verdad? Pero más toda la pandemia deberíamos de discutirlo, que científicamente yo he tenido un sangrado de tubo digestivo del sufrimiento de ver las estupideces que han hecho durante toda la pandemia. Pero bueno, sí, si voy a ofender, violar, pisotear dignidad, no lo hago. Eso bien, es. De hecho, lo que han mencionado ambos, de alguna manera, pues, confirma las palabras introductorias que decía el doctor Carmenate, ¿verdad? Donde él manifestaba que la ética está en todas partes. Sí. Y definitivamente, ustedes ya lo hablaron, está en el aula, donde está el proceso formador para los nuevos investigadores, está en las prácticas mismas, está en los estudios, bueno, está en cómo citar, ¿verdad? Correctamente. Ustedes bien lo han mencionado. Nuestra audiencia nos pregunta, y si nos hace el favor el doctor Carmenate de responder, en el contexto del trato humano y digno, ¿hasta dónde se debe de investigar? La doctora ya lo respondió. O sea, siempre que desconfiemos de un procedimiento, va a ir no solo, ya habíamos comentado, no solo en el daño físico, sino en el daño moral de la persona, en el daño psicológico, en el daño mental, solamente con pensar, solamente con que nos venga a la mente de que pudiera haber un trato degradante o denigrante a las personas, la investigación no tiene cabida. O sea, porque estamos después utilizando un conocimiento que se adquirió y respetando a las personas. O sea, no se puede, es que cuando irrespetamos a los demás nos irrespetamos a nosotros mismos. O sea, no puede haber irrespeto al segundo, al tercero, si no me irrespeto yo primero. Entonces, el cumplir, ¿verdad? El ceñirnos a buscar el bienestar, el ceñirnos a buscar la equidad, el ceñirnos a no hacer daño, el ceñirnos a eso implica que a veces es preferible decir, esto no lo hago, ¿verdad? Esto no lo hago porque no importa, voy a obtener el premio Nobel, pero ¿a qué costo? ¿Al costo de qué? ¿Al costo de sacrificar la dignidad de la gente? ¿Al costo de hacer daño? ¿Al costo de no respetar? O sea, eso, y por eso es que decimos que está en todas partes, porque si no estuviera en todas partes, no pudiéramos hacer ética. Tiene que estar en todas partes. Tiene que estar en cada una de nuestras actuaciones. No puede ser, ahora soy ético y después no.
Ahora sí, a este lo respeto y a este no. Este porque es blanco y hombre, sí. Esta porque es mujer, no. Este porque es negro, la hago con lo que yo quiera. Este porque es niño y ni grita y ni dice nada, voy a inyectarlo como yo quiera. Voy a aprender. Miren, en la práctica médica aprendemos y respetando los derechos esenciales de la gente. Apúrate, apúrate, que ahí, mire, o sea, es terrible. En la sala 3 está un paciente que ni protesta. Vaya y hágale el tacto rectal, que ese ni protesta. Y vamos, le hacemos 8 tactos rectales a la persona. Bien, o sea, la paciente tal, qué buena está, vamos a hacer el tacto vaginal. O sea, son cosas que me llegan al oído y yo creo que son hechos que deberían de ser, o sea, deberían de eliminarse a la persona que tiene una actitud esa, sacarla de nuestros contextos, porque hablamos de la deontología. Y me encanta ser médico y me encanta que mis colegas respeten a la gente. Porque cuando un colega irrespeta a la gente, yo me siento que también estoy irrespetando a los demás. Sobre todo si fue un estudiante mío, si fue un colega, si fue un amigo. O sea, es complicado todo este tema porque está en todo. Y bueno, la pandemia es una masterclass de antiética, ¿no? Es una masterclass de antiética. Decía la doctora, aquí teníamos 2 protocolos, el maíz, porque además los buscamos para que coincida con los elementos culturales y la gente entonces es como engañar a la gente. Había dos protocolos, el maíz y el catracho, ¿verdad? A los hondureños, bueno, nos dicen catracho, el catracho, ¿verdad? El catracho. Cada una de esas letras tenía una barrabasada, una burrada. Bien, y nosotros a veces, y lo dábamos gratis, o sea, el sistema lo daba gratis. La gente llegaba y decía, denme 3 tratamientos maíz, sin preguntar para qué, ahí le dábamos ivermectina, o sea, cosas que desde que nos enseñan medicina, nos dice, esto hay que utilizarlo muy detenidamente, hay que ver las reacciones adversas de las personas, hay que ver las comorbilidades, y estamos tratando a personas comórbidas, o sea, las personas que están con COVID, sobre todo los que se agravan, son personas con un montón de enfermedades, ¿verdad? Otra cosa que me llama la atención es que este año no hay gripe, nadie tiene gripe. O sea, nadie tiene gripe, o sea, nadie, tú no estornudas y tienes COVID, ¿no? O sea, existen las enfermedades, están ahí. El desamparo en que se han visto las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, el desamparo, el no tener dónde ir porque todo está cubierto por COVID, o sea, es absolutamente escandaloso. Excelente. Doctora Rodríguez, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de la bioética? ¿Regular o restringir a la investigación? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ¿cuál es la finalidad de la bioética? Dice que la bioética de la investigación es la única que sí tiene la capacidad de regular. Porque si bien es cierto que ella solita no puede sancionar y por lo tanto los países se deben acompañar de leyes de investigación, pero sí puede inferir en, por ejemplo, no aprobar un protocolo. O también puede el comité de ética parar un protocolo, ¿verdad? E ir a ver, por ejemplo, agarrar un grupo focal de personas que participaron y preguntarles cómo les hicieron el consentimiento informado, hacer monitoreo. O sea, eso sí se puede hacer. Y es el único ámbito de la bioética que sí tiene una capacidad normativa y reguladora. De ahí ninguna. Las otras partes, la bioética social, la bioética clínica, la bioética medioambiental, son netamente asesoras, porque ha habido una argumentación de liberación de los dilemas morales y luego se llega a un consenso y ese consenso se le da como asesoría al que va a tomar la decisión. Mientras que en ética de la investigación sí son normativos, son más fuertes y por eso que también, bueno, el doctor ya mencionó la red, pero hay muchos organismos, por ejemplo, la OPS tiene de una forma oficial, podríamos decirlo así, instrumentos en los cuales todos se concentran en hacer las mismas formas de hacer las evaluaciones, las mismas formas, lo que llamamos nosotros los manuales de procedimientos operativos estándares, ¿verdad? De que tienen también su parte procedimental más regulada y no así los demás, ¿verdad? Usted no puede manejar igual un problema, por ejemplo, dijéramos que alguien llega con un problema de ensañamiento terapéutico a un comité de bioética hospitalaria, no va a ser el mismo comportamiento que cuando usted mete un protocolo de investigación a análisis, ¿verdad? Es completamente diferente los procedimientos. Muy bien, excelente.
En las redes sociales nos comenta Bessie Breve, muy interesante, temas, me encanta. Así que pues están escuchándonos, están viéndonos. Y también tenemos una pregunta. Raúl Torres hace la siguiente pregunta. A ver, la leo y dice, ¿qué papel juega para usted? No especifica, así que ambos pueden comentarla. Dice la pregunta, ¿qué papel juega para usted la epistemología en la formación de la investigación para evitar un mecanicismo en los procedimientos protocolares? Bueno, quizás más que la epistemología, bueno, sí es cierto. Cuando uno enseña algo debe de tener un pensamiento constructivista y enseñarle desde lo más inicial. A mí no me gusta decir la palabra básico porque se confunden con la investigación básica. Empezar desde lo más fundamental para que la persona entienda por qué después requiere de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo enseño investigación, empiezo enseñando sesgos, o sea, errores sistemáticos y errores aleatorios, para que posteriormente ellos entiendan la necesidad de que cuando hace una investigación debe de pensar en ellos cuando planifica el diseño y cuando planifica todo lo demás, tamaño muestral, muestreo, etcétera, las variables a tomar. Mientras que hay otros que lo que hacen es darle un esquema de un protocolo y rellenarlo, ¿verdad? Entonces, esa forma de enseñar la investigación, que es como tradicionalmente se hace en El Salvador, veamos en Honduras, o sea que le dicen al estudiante, mira, estas son las partes del protocolo, ¿verdad? Aprende a llenarlo. Y aprenderlo a llenar, ya con eso cree que le está enseñando investigación. Así que sí, empezar, si la episteme es empezar desde la noción de lo que yo le llamo la fisiología del comportamiento de la investigación para que entiendan cuándo una investigación va a tener validez interna, o sea, con un buen control de sesgos. Entonces allí el estudiante va a poder entender y no ser automatizado, ¿vea? Mecanizado, como dice ahí, para que solo llene pedazos de un formato. Así lo veo yo. No sé, el doctor puede también ampliar eso. Sí, bueno, yo soy, además de amante de la investigación y de la ética, soy amante de la filosofía. Estamos carentes de conocimientos filosóficos y de enseñanza filosófica en nuestros sistemas de enseñanza. Son sistemas de enseñanzas absolutamente escolásticos en los cuales hay que encajar en el esquema, ¿verdad? 2 y 2 tiene que ser 4 aunque nos muramos. Estamos hablando me gusta mucho publicar cosas y otro día publiqué algo que dice que no se frustren porque las ciencias biológicas no son exactas, lo pongo yo ahí, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que en la epistemología, o sea, como centro, ¿verdad? Como elemento fundamental para estudiar el conocimiento científico, la naturaleza, como decía la doctora, las posibilidades, el alcance, los fundamentos de una investigación, creo que es vital, ¿verdad? O sea, son hijos de la misma madre, la epistemología y la ética, ¿verdad? Son elementos de la parte de la filosofía, ¿verdad? De esto que de esto de enseñar a pensar, enseñar a razonar, ¿verdad? O sea, tenemos la gente, la computadora, no, tenemos el cerebro humano, o sea, no hay nada, no hay ninguna inteligencia, ¿verdad? O sea, es una cosa escandalosa el cerebro si nos sentamos realmente y analizamos. Y uno de los ejercicios que hago yo, doctora, es, les digo, olvídense de lo que han aprendido en investigación, o lo que han mal aprendido muchas veces, ¿no? Olvídense. Y háganme un protocolo, háganme un protocolo individual. Yo después les voy a decir que hay que tener un camino, ¿verdad? Pero hagan unos protocolos. Y entonces usted ve, ¿verdad? Cómo a cada uno se le ocurre estas partes, las partes del protocolo. Yo pondría esto aquí, yo pondría esto allá. A mí me gustaría, estas cosas son en verdad importantes. A veces, no sé, yo he visto profesores enseñando metodología que su principal debate es si los objetivos van antes o después del marco teórico. O sea, ese es el muchacho que vaya, que cuántos, que no sé qué. Que si son 4 objetivos, aunque se muera quien se muera, son 4 objetivos. O sea, por favor, que si mi investigación con un objetivo, si un objetivo salva el mundo, no hace falta 3 objetivos, ¿verdad? O sea, entonces, esta riqueza que tiene, esta riqueza bárbara, ¿verdad? O sea, una riqueza escandalosa que tiene la investigación, ¿verdad? Como liberadora de la mente, como liberadora del pensamiento, ¿verdad? Como elemento básico la discusión, el análisis, la discusión
¿Y ahora cómo discuto esto? Pues ahí están sus resultados, o sea, ya hizo una revisión bibliográfica, ya tiene unos resultados propios, o sea, discuta eso, discútalo, no se ciña. Hay gente que copia, que pone la discusión exactamente como lo hizo el otro de al lado, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que la epistemología abre la mente, ¿verdad? Y la ética y la epistemología, bueno, tienen una relación absolutamente total, ¿verdad? Claro. Yo quizá añadiría solamente una cosa, y es de que en vista de que nuestros modelos educativos nos manda universitarios que no tienen capacidad de análisis crítico, cuando uno empieza a enseñar la epistema, tiene que empezarles dando ejemplos prácticos, aterrizando, porque les enseñan a los muchachos cosas abstractas, no entienden, empiezan odiando la investigación, ¿verdad? Sino que tienen que ir, para eso el profesor también tiene que ser alguien que haga investigación. Es que es otra cosa también, que aquí no pasa eso, ¿verdad? Aquí muchas personas que están enseñando metodología de la investigación, que usted pregúntele alguna publicación, no tiene ni una. Entonces, les empiezan a hablar cosas abstractas que ni ellos mismos entienden, y como ni ellos mismos entienden, se enredan. Entonces, al enredarse, confunden al estudiante. Entonces, si para enseñar la episteme se van a enredar, entonces mejor no. Pero si de veras ellos son investigadores y de veras conocen bien, ¿verdad?, todos los pasos que pueden llegar a entender la validez interna y el control de sesgos que debe de haber inherente dentro de un diseño de un estudio, entonces sí, ¿verdad? Porque sí, yo veo que con lo que dice bien el doctor, yo estoy ahorita tratando de enseñarles a un grupo que ya van a entrar a egresar. Prácticamente me toca a mí hacer aquel ejercicio de descongelar, desaprender, volver a enseñar y congelar. Sí. Y es difícil porque ellos ya tienen introyectados los errores, como sí, que así debe ser. Sí. Como eso que dice, que por ejemplo algunos dicen, si el objetivo no está escrito como dice en la clasificación de no sé quién, una clasificación que ni yo en mi vida he visto, ¿verdad? No le aprobamos el protocolo. O sea, sí. No sé. Pero bueno. Está claro. Yo, hablando de los déficits que tenemos, ¿verdad? Como en el sistema educativo, o sea, quedo, ¿verdad?, asombrado cómo llegan estudiantes a cuarto, quinto años de las carreras de medicina, ¿verdad?, sin entender, no aprendérselo de memoria, sin entender qué significa deducción, qué significa inducción. O sea, se les cuesta un trabajo para aprender qué es un método deductivo, qué es un método inductivo. ¿Por qué? Porque es que toda la vida lo hemos llenado de cosas mecánicas y nunca han pensado realmente cómo hacer las cosas. No han pensado cómo hacer las cosas, le hemos dicho cómo hacer las cosas. Y en esa obligación de que tenemos que hacer las cosas así, bueno, tenemos los resultados que tenemos en nuestras sociedades, ¿verdad? O sea, profesionales que repiten y repiten y repiten y poco aportan realmente a la investigación y a los cambios absolutamente necesarios. Ya ni cambios tan siquiera necesitan nuestros países, necesitan transformaciones de fondo, ¿verdad? No solamente de forma, sino también de fondo. Muy bien. Realmente, pues esta mañana hemos aprendido y también pues creo que nos hemos divertido en ese proceso de aprendizaje. Realmente pues agradecerles a ambos por compartir conocimiento y la vasta experiencia que tienen. Vamos a seguir con nuestro programa. Dejo con ustedes entonces a doctora Adriana. Agradecemos, como dice el licenciado Barahona, la participación de la doctora Virginia Rodríguez y el doctor Lino Carmenate en este conversatorio con aportes muy interesantes en el Foro Virtual de Bioética, y entregamos el siguiente diploma de participación. Leo para ustedes. La Universidad Evangélica de El Salvador, a través de la Escuela de Posgrados, otorga el presente diploma de participación al doctor Lino Carmenate por haber compartido la conferencia virtual Bioética en Investigación, en el marco del Congreso Virtual de Bioética de la Escuela de Posgrado, Fundamentos, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Muchísimas gracias. Me siento absolutamente complacido con haber participado. Le agradezco a Patricia, a la doctora Patricia, que fue la que me hizo el contacto con usted, y a la doctora Virginia, pues es un placer escucharla, un placer debatir, un placer complementarnos, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Gracias a usted por aceptar también
Fue muy bueno estar juntos en aunque sea virtual. Sí, aunque sea virtual. Asimismo, también el diploma de participación para la doctora Virginia. La Universidad Evangélica de El Salvador, a través de la Escuela de Posgrados, otorga el presente diploma de participación a doctora Virginia Rodríguez por haber participado en la conferencia virtual Bioética en Investigación. Realmente han sido muy valiosos sus aportes para nosotros como estudiantes de la Cátedra de Bioética de la Maestría en Metodología de la Investigación, asimismo para todos los profesionales de la salud que nos están sintonizando a través de esta plataforma. Muchas gracias. La bioética no busca bloquear el trabajo de los investigadores o de los médicos, sino más bien brindar alternativas. Muy agradecidos por la sintonía en la primera actividad de este foro virtual. Continuaremos en unos minutos con la segunda ponencia a cargo del licenciado Andrés Patricio Fischke, de nacionalidad chilena, con el tema Bioética y Desarrollo Tecnológico. Los invitamos a que nos acompañen siempre a través de esta plataforma digital. En un momento regresamos. Gracias. Tengan excelente vida.